Hace un tiempo tomé un tema que se trataba de las cosas sobrenaturales y hablamos de que Dios es sobrenatural. Entonces los hijos de Dios también tienen que experimentar cosas sobrenaturales, la experiencia, para que así podamos conocer más lo que es el reino de Dios al Señor Jesucristo. Recuerdo, por ejemplo, del apóstol Pedro cuando hace esa declaración y el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen que es un profeta, otros dicen que eres Isaías, algunos dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado. Y el Señor hace la pregunta y dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si uno piensa en el momento que Pedro dijo eso, ¿cuántas cosas le habían pasado a Pedro antes de decir esa declaración? ¿Se la declaró el Padre a él? Sí, se la declaró. Sobrenaturalmente, de una forma sobrenatural, le declaró esa gran confesión que hizo Pedro. Pero cuando Pedro conoce al Señor, el Señor le cambia su nombre. Después va a la ciudad de Pedro y Pedro presta su barca para que el Señor predique. Y luego le dice: boga mar adentro, y vemos una pesca milagrosa y Pedro se humilla ante el Señor y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y ya va teniendo mayor conocimiento Pedro del Señor. Y luego va a la casa de Pedro donde la suegra está enferma de una fiebre y el Señor, en su compasión, en su bondad, la toca. Y dice que la enfermedad se fue, que Pedro, estando en su casa, ve cómo su suegra se levanta y dice que levantándose le servía. Un milagro. Entonces vemos que Pedro, antes de hacer esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pasa por momentos de cuando conoce al Señor y comienza hacia adelante. Y vemos después cuando camina sobre las aguas. Cuando camina sobre las aguas Pedro. Algunos critican: pero usted se ha parado a la orilla de la playa y ha tratado de caminar por las aguas. No se puede. Pedro lo hizo. Pedro caminó confiando en el Señor. Entonces, cuando Pedro hace esa declaración, había experimentado varias cosas antes. Y de que conocimos al Señor nosotros, cada uno de nosotros, en una fecha diferente, el Señor les ha ido mostrando, nos ha ido mostrando cada vez un poquito más de Él. Y cada día, si le buscamos al Señor, Él nos muestra otro poquito más, otra verdad más. Y si oramos más al Señor, Él dice que cumple nuestro gozo porque nos da las peticiones que nosotros le hacemos. Y cada vez conocemos de mejor y mayor forma al Señor. Y el Señor, cuando se fue, dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y el Espíritu Santo viene con algo sobrenatural también. Viene con algo que no es terrenal, no es de la tierra, no es de este mundo, es de otro mundo. Y ese Espíritu que el Señor nos dio, aquí en Isaías capítulo 11, el versículo 2, habla en forma profética cómo el siervo del Señor va a recibir también ese Espíritu. Y vemos ahí cuando Él se va al desierto y vuelve lleno del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista se le había dicho también sobre quien viera descender el Espíritu, pero agrega y reposar en Él, y quedarse en Él, el Espíritu Santo. Y Juan ve que el Espíritu Santo desciende en forma como de paloma hacia el Señor, y se queda ahí, y reposa en Él. Y entonces Juan hace sus declaraciones: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor se va y le dice a los creyentes que Él les va a dejar el Espíritu Santo, el otro Consolador, va a morar en ellos, no como en el Antiguo Testamento sino en ellos, va a ser un sello. Pablo agrega después en Efesios el sello del Espíritu Santo. Entonces, Isaías en forma profética habla de este Espíritu y dice el versículo 2: y reposará
sobre él, sobre nuestro Señor, en forma profética, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Si los contamos, ¿cuánto hay? Son 7. Y el 7 nos habla de perfección. Y el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en la persona que antes era del mundo, antes estaba en tinieblas, era perdido, no tenía idea del Señor, no le interesaban las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo toma a una persona, la ilumina, le convence de pecado, le convence de justicia, de juicio, le dice que va a ir al infierno. Y la persona se ilumina y busca salvación y encuentra salvación en el Señor Jesucristo. Y conoce al Señor Jesucristo. Pero hay personas que quedan ahí, se quedan ahí, lamentablemente. Y tenemos, los creyentes, un abanico de posibilidades, de cosas que están ahí. Las leímos, están ahí. Es el mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente, es el mismo. No es otro. El Señor da abundantemente, abundantemente. Pero ¿por qué algunos nos quedamos, otros avanzan más? Es porque leemos, pero no lo asimilamos, no lo retenemos. Son 7. Pregunto, ¿cuántos hemos ocupado? ¿Cuántas de estas características del Espíritu Santo hemos ocupado en nuestra vida terrenal? Porque son cosas sobrenaturales. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. ¿Y sabe qué? Hay que ocuparlas. Porque si no, el creyente es atacado por otras cosas sobrenaturales, que son terriblemente malas. Terriblemente malas. Existen. Están. Huestes de maldad espiritual. Y son terriblemente malos. Son espíritus malignos, espíritus que a usted le atacan. Y el Señor nos dejó el Espíritu Santo. Leámoslo por última vez antes de ir a otro texto. El mismo Espíritu que reposó en el Señor Jesucristo, Él lo dejó en nosotros. Espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Ese es el Espíritu de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 6, texto conocido, Efesios 6, la Biblia menciona, hay espíritu de mentira, espíritu de sueño, espíritu de aturdimiento, espíritu de inmundicia, espíritu de fornicación. Pero también hay espíritu de gracia, hay espíritu de oración. Y Efesios 6, versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha. ¿Ha considerado que usted tiene una lucha diariamente? ¿Ha considerado que batallamos cada día que nos levantamos? Dice que son nuevas cada mañana las misericordias de Jehová. Pero cada mañana que nosotros nos levantamos, comienza una batalla, comienza una lucha. El Señor ganó la guerra. El Señor venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás lo venció, está derrotado Satanás. Pero por alguna razón, que la vamos a saber, o a lo mejor no, en el cielo, Satanás sigue obrando todavía. Pero el Señor ya lo venció. Y dice que venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Lo venció, está derrotado Satanás. Satanás lo hirió en el calcañar y el Señor lo hirió en la cabeza. Por medio de la muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, lo derrotó, lo derribó. Es nuestro gran general, Él derribó a los ejércitos enemigos, los derribó.
Pero Satanás sigue obrando y utiliza huestes, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Podríamos decir ahí contra personas, no tenemos lucha contra personas. La lucha no es contra personas, sino contra principados, y ahí ya hay una primera categoría de espíritus, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Siempre que leo eso me acuerdo de Adolf Hitler. Tiene que haber estado operando en él uno de estos espíritus, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y él tenía a alguien que le invitaba al ocultismo. ¿Y qué es lo que le dijo esa persona que le aconsejaba? Que matara a los judíos. Qué casualidad, el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido terrenal de Dios. Y esos eran los consejos que le daban. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Las regiones celestes. Ahí están. Son huestes espirituales de maldad, son terribles. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿De dónde salen las leyes que van en contra de la ley de Dios? ¿Se ha preguntado quién aconseja a esos gobernantes que legalizan el aborto, legalizan el matrimonio homosexual? ¿De dónde vendrán esos consejos si no son cristianos? Hay espíritus ahí operando. Y el Señor los venció. Dice Colosenses que los exhibió públicamente en la cruz. Los exhibió públicamente en la cruz. Y es terrible estar en una guerra y no saber que uno está en una guerra. Cada uno de los creyentes está en una guerra. Es una guerra. Sigamos los mismos parámetros que una guerra. Los soldados se entrenan. Los soldados van a la guerra. Los soldados se esconden del enemigo. Se preparan. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí hay un arma ofensiva. Todas las armas anteriores son defensivas para mi defensa. Yo me pongo la coraza, me pongo el yelmo, los calzados. Y cuando Pablo habla de los calzados, es interesante que el calzado al que él se refiere es el calzado romano. Y tenían clavos en su suela. Porque a veces las batallas se llevaban a cabo en terreno no muy firme, lodoso, y ellos enterraban sus pies en el barro con esos clavos, y de ahí no los movía nadie. Y tenían la capacidad de pelear ahí, en ese lugar, de pie. Y no eran movidos. Y la espada del Espíritu, que es la misma que utilizó el Señor Jesucristo. Él utilizó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, cuando Satanás lo tentó en el desierto, y dice que lo tentó en toda tentación. En toda tentación. No piense usted que si sufre alguna tentación, el Señor no la sufrió. Si dice la Biblia que el Señor sufrió toda tentación, que Satanás lo tentó en todas las cosas, el Señor lo hizo. Y por eso Hebreo nos dice que Él es poderoso para librarnos, porque Él pasó por todo, sin pecado, sin contaminación. Y es poderoso para librarnos a nosotros también. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo venzo? ¿Cómo yo venzo a los enemigos? ¿Cómo yo venzo a los enemigos? Con la palabra de Dios. Pero si no tengo este libro, si no ando con este libro, ¿cómo podré vencer una tentación si no ando con la Biblia? Porque la Biblia está guardada en mi mente, en mi corazón.
Pero si yo no memorizo la Escritura, el Señor no fue algo sobrenatural lo que hizo ahí con Satanás. El Señor dice que iba a la sinagoga, fue criado como cualquier judío, él iba a la sinagoga, aprendía las Escrituras, estaba aprendiendo las Escrituras, aprendió, cuando estuvo en este mundo él aprendió. Llegó incluso, dice la Biblia, aprendió la obediencia. Él quiso pasar por eso, para apoyarnos, para ayudarnos, para comprendernos. Hay un texto en 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Versículo 3. Pablo también comprendió esta lucha espiritual, él escribió el libro de Efesios. Es una lucha espiritual, pero él explica un poco más aquí. Capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, se puede entender mejor, aunque andamos en el cuerpo, en este cuerpo terrenal. Aunque andamos en este cuerpo terrenal, no militamos según la carne, utiliza un término militar, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales, no son de este mundo. Las armas con las que nosotros nos defendemos de los enemigos espirituales, huestes espirituales de maldad, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, las armas con las que nosotros nos podemos defender no son de este mundo. Usted no puede atacar el mundo espiritual con cosas terrenales, no le puede tirar una flecha o algo así. El mundo espiritual, aquí Pablo dice, las armas que derrotan al mundo espiritual no son de este mundo, no son carnales, son espirituales. ¿Y para qué dice? Para la destrucción, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales o terrenales, sino poderosas en Dios. Ahí está la clave. Para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué es lo que es la fortaleza? Las fortalezas son castillos, son grandes cosas. Aquí en Chile, antes que llegara el Evangelio, estaba llena de fortalezas. En esta zona también había fortalezas. ¿Cómo las derribaron los hermanos? Con oración, con predicación del Evangelio. Son cosas que están ahí, se ven visiblemente, pero detrás de eso hay algo más, que es el enemigo. La fortaleza, por ejemplo, del alcoholismo, la fortaleza de la drogadicción, la fortaleza del tabaco. ¿Cuántos hermanos cuentan su testimonio que el Señor de un día para otro dejaron de tomar? Dejaron de fumar, dejaron de robar, porque Dios puede hacer ese cambio y se hace en el mundo espiritual, pero lo que uno ve es la evidencia de que Dios ha hecho un cambio y la gente dice, pero si yo lo conocí y qué diferente es ahora. Es Dios el que hizo un cambio y derribaron fortalezas espirituales con armas que no son de este mundo, sino que son armas espirituales. Y sigue el versículo 5 diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es una guerra, y aquí también habla de prisioneros, que estamos en una guerra, se llevan prisioneros. Se ataca al enemigo y se lleva prisionero. Lea el versículo. ¿A quién llevan prisionero? El soldado, ¿a quién tomó prisionero? Dice que toma prisionero a los pensamientos. Toma prisionero los pensamientos. Nosotros sabemos nuestros pensamientos, donde nadie más puede entrar. Porque cuando son pecados visibles, algún hermano puede ver y puede reprender,
puede aconsejar, puede volver al camino. Pero cuando los pecados están aquí en nuestra mente, ¿quién puede ver eso? ¿Quién puede ver el adulterio de corazón? ¿Quién puede ver la avaricia en nuestra mente? ¿Quién la puede ver? Solamente Dios puede ver nuestros pensamientos. Y también en el pensamiento hay una lucha, hay una guerra. Y usted siendo creyente, amando a Dios, queriendo a Dios, de repente vienen pensamientos muy malos. ¿Cómo lo ataca eso? La Biblia me muestra cómo lo hace. Tomando todo pensamiento cautivo, preso, prisionero. ¿Y dónde lo llevo? Donde Cristo, donde nuestro Señor. Lo llevo cautivo, lo llevo prisionero. Es como el texto aquel que dice, echando toda carga, toda ansiedad sobre nuestro Señor. ¿Para qué llevas ese peso de pecado si puedes tomar esa mochila de pecado, tomarla, sacarla y dejarla al Señor, que Él la lleve? Y te sientes más liviano. Y los problemas son del Señor, no son suyos. Llevando cautivo, prisionero, todo pensamiento, los pensamientos, a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo yo voy a saber qué es lo que es la obediencia a Cristo si no leo la palabra, no escudriño la palabra? En la antigüedad los profetas decían, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Un ejemplo práctico, mira. Vamos al libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo le está escribiendo a un discípulo suyo, al joven Timoteo, y le enseña varias cosas porque él ya se va a ir y quiere dejar preparados varios hombres para cuando él ya no esté. Porque sabe que en la iglesia van a entrar lobos vestidos de ovejas, que no tendrán piedad del rebaño, no perdonarán. Entonces Pablo insta a este joven y le dice en el versículo 7, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu. Ahí hay un espíritu de cobardía, de miedo, de temor. Eso no es de Dios. Ay, que sabe que me da vergüenza predicar, que sabe que tengo miedo de orar, que sabe que me da vergüenza salir a repartir tratados, que yo no soy para eso. Son espíritus de vergüenza, de temor. Al Señor no le dio miedo ni temor morir en la cruz por nuestros pecados. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, podemos agregar ahí, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. O sea, el espíritu de temor no es de Dios. Tómelo cautivo, lo lleva a la obediencia de Cristo y le dice claramente, tengo vergüenza, tengo miedo, pero sé que no es de Dios y que el Señor haga la obra. Jeremías dice que ella no iba a predicar más, Jeremías, al pueblo. Pero el Señor lo sedujo y lo atrajo, y él dice que en su corazón ardía un fuego como ardiente, y él no pudo callar lo que sabía. En esta semana que pasó, ¿a cuánto le predicó del Señor Jesucristo? No es necesario pararse aquí y predicar. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ahí está nuevamente el poder de Dios, y lo podemos relacionar con Isaías 11:2. El Espíritu del Señor tiene ese poder, sabiduría, conocimiento, temor de Jehová, poder. Es una invitación a cada uno de nosotros para seguir adelante en el camino cristiano. Que el Señor nos bendiga.